La Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja le da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión de la Palabra de Dios. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con el mensaje de hoy. Esperamos que sea de edificación para su vida y su familia. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigos. Qué gusto una vez más de poder compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando en este nuevo año una serie denominada La Familia. ¿Y por qué la familia? Porque la familia es el núcleo, es la célula de la sociedad. Y qué importante es poder aprender los principios que rigen a la familia. Y qué más, la palabra de Dios nos instruye en cómo debemos nosotros darle la importancia y el valor a la familia. Haciendo una pequeña remembranza, un recordatorio de lo que habíamos hablado ya anteriormente sobre la familia de Abraham y Sara, una familia de fe. Él también tuvo una descendencia y en el día de hoy queremos también compartir la familia del hijo de Abraham, de Isaac. Isaac con Rebeca. Este es el tema de hoy, la familia, una familia de oración, Isaac y Rebeca. Así que les invito a que podamos también leer la palabra del Señor y ubicarnos justamente donde nos indica, donde nos describe, donde nos explica cómo fue el inicio, el proceso de esta familia de oración. En el capítulo 25, desde el versículo 19 en adelante, aquí podemos ver cómo inició y cómo también apareció ya esta familia. Dice la palabra de Dios: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos que luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué yo vivo? Y fue a consultar a Jehová. Este es el periodo, o este es el proceso que pasaron esta nueva pareja, esta nueva familia. Como antecedente podemos ver el hijo que tuvo Abraham fue sacrificado y justamente Dios le pidió que sacrifique, pero así también intervino Dios en este evento, y este hijo de Abraham, Isaac, fue cuidado para la promesa. Y una vez transcurridos los años, como aquí nos dice que ya tenía 40 años, y pasaron muchas cosas y ya era el tiempo también, como era lo natural, de poder continuar, de poder haciendo la generación, produciendo también la generación. Y es así como inicia una nueva relación y comienza con Rebeca. Y como también nosotros podíamos pensar y creer que siempre existen un grado de emoción en el enamoramiento, eso es común, eso es general ver que antes de casarse los matrimonios siempre hay ese grado de emoción, como algunos dicen, maripositas en el en el estómago, y así hay muchas cosas, muchos detalles que intervienen antes de casarse, ¿no? Y hay esa, como decíamos, esa emoción, ese gusto, esa alegría, esa felicidad. Y creo que todos hemos participado de alguna manera, los que nos hemos casado, ese gusto del enamoramiento. Pero ya cuando es la realidad del matrimonio y cuando se sigue por algunos años, ahí es cuando realmente se prueba el verdadero amor. Ya no están las mismas cosas que cuando se iniciaron, sino hay otros problemas, y aquí se va probando el amor. Y eso es lo que pasó justamente con Isaac y Rebeca. Ellos se unieron, hubo una bonita relación, hubo ese amor a primera vista, pero con el pasar del tiempo
también existieron los inevitables problemas y uno de ellos era también que Rebeca, la esposa de Isaac, no podía concebir hijos, era estéril. Y creemos que asimismo era una frustración, era un dolor, era un pesar para este matrimonio. Y sabiendo de que ya Dios ha dado una promesa a Abraham, y teniendo también ellos ese privilegio de estar con Dios, pero sin embargo este problema les causaba un dolor, una tragedia, una tristeza. Y ahí es cuando Dios interviene en estas dos personas que amaban a Dios. Porque aquí vemos tanto él, hablando de Isaac, oró a Dios, eso significa dependencia, y también Rebeca consultó a Dios, eso significa humildad. Así que podemos aprender de este matrimonio, de esta pareja, algo muy especial que los hogares el día de hoy y siempre debe existir esa palabra oración. Por eso hemos titulado el tema Una familia de oración, Isaac y Rebeca. Y como antecedentes para poder también entender, para poder comprender la historia de esta familia, es necesario ubicarnos también en estos contextos históricos. Y uno de ellos es la edad de Abraham, que ya nos dice aquí que era Isaac. En el capítulo 25, el versículo 20, nos dice que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Todavía estaba vivo su padre Abraham. Y como todos los padres, los buenos padres, queremos ver el bienestar y queremos ver felices a nuestros hijos, ya era el tiempo, ¿no? Como dicen, ya se estaba quedando en la percha, como dicen algunos, ¿no? Ya habían pasado algunos años y todavía no se casaba su hijo, el primogénito y el de la promesa. Entonces, actuó Abraham de una forma mismo dirigido por Dios y quería, como decía, todo padre quiere buenas cosas para sus hijos y quería que se case, y en el momento de buscar una mujer, él estaba pidiendo una mujer de su pueblo. ¿Por qué? Una mujer que conozca, que respete, que tema a Dios también. Y le mandó a su siervo, le mandó a su esclavo para que buscara una mujer, no de entre las cananeas, es decir, otros pueblos que no sean los de su pueblo, los de su familia, porque sabemos que hay un grave problema cuando la gente se casa en yugo desigual. Y lo sabía Abraham como padre experimentado, y por su edad y por su comunión con Dios, sabía que el mejor destino y lo mejor que le podía pasar a su hijo era de que conozca una mujer que también conozca a Dios. Y eso fue, y así pasó, y él fue, este empleado fue asimismo obediente a las órdenes de su amo Abraham, y fue a encontrar a una mujer lejos de donde vivía Abraham, pero la encontró justamente pidiendo una señal, pidiendo dirección a Dios, y aquí encontramos también que era Rebeca. ¿Y quién era Rebeca? Pues encontramos que Rebeca era una doncella, dice una muchacha que no había conocido varón, es decir, una mujer virgen que estaba trabajando. Miren qué hermoso también es poder ver todos estos antecedentes de la historia, de esta historia de amor y también de una familia de oración como era Isaac y Rebeca. Era una muchacha que estaba trabajando, que estaba ayudando a la familia en su juventud, en su disposición. Dice la Biblia que fue a recibir, a llevar agua, y en medio de todo eso encontró a este hombre, que podríamos algunos decir coincidencia de la vida. No, eso fue propósito de Dios. Y se unió al propósito de Dios, porque este hombre, este criado, estaba pidiendo una señal y Rebeca le había cumplido. Así que las dos cosas se pueden unir, y este es el inicio de algo muy maravilloso que recibió o que se vivió en la historia de Isaac y Rebeca.
Y es así como ella también dispuesta, así como estaba, fue con el esclavo y encontró a Isaac también, dice, meditando en la tarde, y aquí los dos se vieron y prácticamente podemos decir que fue amor a primera vista. Veamos dónde podemos encontrar la historia de Rebeca, cómo es que inició. En el capítulo 24, los versículos 62 nos dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, por eso decimos que hubo un encuentro, un amor a primera vista, ¿no? Y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Tanto él, a Isaac, dice que le gustaba meditar en las horas de la tarde, ¿no? Y en ese momento de meditación, alzó los ojos y miró que venía tanto el criado de su padre como una muchacha, ¿no? Y ella también dice que alzó los ojos y los dos se miraron y el uno al otro preguntaron, y podemos decir que hubo un amor a primera vista. Pero como decíamos, el transcurso, el proceso, la continuación fue algo realmente triste, porque en el momento que dos personas se unan, siempre pensamos que la procreación, pensamos que la bendición de la descendencia es algo grande que los dos estaban esperando, pero en este caso no hubo. ¿Por qué? Porque ella era estéril. Y aquí entonces podemos aprender de esta historia de Isaac y Rebeca, cómo es que ellos pudieron superar y también cumplir el propósito de Dios. Fue a través de dos cosas importantes que nos enseña y que debemos, como familia de hoy o familia cristiana y cualquier familia, por principios debemos aprender, es que debemos ser sensibles y debemos ser humildes. Sensibles y humildes. Es lo que podemos aprender de la familia de Isaac y Rebeca. ¿Y por qué decimos sensibles? Porque miremos que no estuvo Isaac orando por sí mismo. Los dos participaban de una misma necesidad, los dos tenían este mismo problema, pero hubo una sensibilidad de parte de él, y sabemos que había un amor especial por parte de él, y esa sensibilidad le permitió no solamente observar, estar pendiente, no solamente mirarla a ella en su necesidad, en su problema, y quizá también en su sufrimiento, sino que le permitió interceder, orar hacia Dios. Eso es una gran enseñanza. ¿Cuántos de nosotros estamos también dispuestos a orar, interceder, a ayudar, a ser sensibles, a servir, a colaborar, a apoyar, a respaldar a la esposa? ¿Cuántos problemas se podrían evitar si como hombres, viendo el dolor, a veces nosotros nos conmovemos de las noticias que pasan a nivel mundial, de las catástrofes, de las enfermedades, de las muertes, de los asesinatos, de las violaciones, de todas las cosas? A veces nos conmueve, y debería también conmovernos y ser más sensibles lo que pasa a nuestro alrededor y lo que pasa dentro de nuestra casa. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, a veces lo más fácil del hombre o la mujer, pero en este caso nos estamos refiriendo al hombre, es de huir de los problemas, es de escapar, es de salir en vez de afrontar, en vez de luchar por lo que Dios le ha dado. Sabemos lo que nos dice el Proverbios cuando habla del matrimonio, y dice que encontrar esposa, Proverbios 18, 21 y 22 nos habla de que dice:
encontrar esposa es encontrar el favor de Dios. En otra versión también se habla que encontrar esposa es encontrar la benevolencia de Dios. Y eso lo entendía muy bien Isaac, que al encontrar una mujer no solamente era para satisfacer sus propias necesidades, sino para poder también demostrar esa gracia y ese amor de Dios a través del favor que le había dado de tener una esposa. Así que podemos también ver esta sensibilidad de él y ora por ella, ora por su necesidad, ora por su problema. Y lo que nos dice, y me gustaría que usted pueda también subrayar el versículo 21 cuando dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Miren que fue específico y miren que fue a Dios. Miren que esto nos llena de mucha inspiración para que nosotros como varones seamos sensibles a la necesidad de las esposas y podamos ayudarle en lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance. Si es realmente servir, si es orar, hagámoslo. ¿Y a quién oró? Al Dios Todopoderoso, al que puede cambiar todas las cosas, al que hace milagros. A Él oró. ¿Y saben qué nos dice el mismo versículo 21? Que su mujer, y lo aceptó, y aceptó esa oración. Yo creo que era una oración sincera, yo creo que era una oración de corazón, yo creo que era una oración realmente de su profundo corazón, del deseo de que su mujer también pudiera tener hijos. Esta gran lección de ser sensibles nos ayuda a nosotros también en el día de hoy a comprender la importancia de la oración, del clamor, de la plegaria, de la petición, de la intercesión, de estar en ese contacto, en esa relación, en ese deseo, en esa comunión con Dios y sobre todo en favor de la esposa. Y si nos ponemos nosotros también a revisar, y el apóstol Pablo lo confirma, cómo es que debemos ser nosotros con nuestras esposas, en el capítulo 5 de Efesios nos enseña también algo que podemos aplicarlo en el día de hoy con respecto al favor, a la sensibilidad que debemos tener. Efesios capítulo 5, el versículo 25 nos habla, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amadas a vuestras mujeres. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego y esta palabra amad significa un imperativo, una orden. No está diciendo que hay una condición para amar. Si amamos, no es con condicionamientos. Yo te amo porque me amas, yo te respeto porque me respetas, yo te cuido porque me cuidas. No está diciendo eso. Está poniendo en énfasis la responsabilidad de los hombres, de nosotros, como esposos, de amar a nuestras mujeres. Claro que hay una responsabilidad también de la mujer, pero eso no nos limita a que nosotros como esposos debemos demostrar el amor con las esposas. Y no estamos hablando de solamente palabras o regalos, que eso es importante, sino estamos hablando de servicio, de cuidado, de aceptación, de paciencia, de todas las cosas. Cuando hay un verdadero amor, creo como dice también, nos enseña el himno del amor en 1 Corintios 13, nos dice que todo lo soporta, que todo lo puede pasar, todo lo cree, pero asimismo ese es un amor que va madurando, es un amor que viene de Dios, porque humanamente nosotros luchamos en esa parte de poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero así nos enseña entonces esta historia de que Él oró
Isaac oró por su mujer por un problema específico que era de que su mujer estaba estéril, estaba con una necesidad, estaba entristecida, pero asimismo con esa vocación, con ese amor, con esa plegaria, con ese deseo, cuando oró de corazón Isaac, Dios aceptó y fue respondida esta oración. Debemos ser comprensivos también, eso nosotros somos muy fáciles de olvidarnos de que la esposa, de que la mujer es frágil, y el apóstol Pedro también enseña, dice que debemos tratar a la esposa como a vaso más frágil, en su forma delicada, en su forma sensible. No es igual a nosotros, no es tampoco nuestra competencia, es nuestro complemento, es la ayuda idónea, es el favor de Dios. Si pudiéramos entender que la esposa es un regalo de Dios, creo que la mayoría de nosotros tendríamos que algún momento dar cuentas a Dios de que ese regalo no se lo debe maltratar. Y el segundo aspecto que podemos ver cuando hay una familia de oración es la dependencia, es decir, la humildad. ¿Y quién representa la humildad? Estamos hablando de Rebeca. Cuando leemos el versículo 23 y dice, el versículo 22 nos dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar. Esa palabra también hay que subrayarla, hay que encerrarla, hay que resaltarla. Y fue a consultar a Dios. Dios ya había contestado la oración de Isaac, ella había concebido, y dentro de esa bendición, como Dios sorprende, vienen mellizos, vienen dos personas en la misma matriz. Y aquí había dolores dentro de ella porque estaban luchando, dice la Biblia dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y es así, ¿para qué yo vivo? Ella ya se daba cuenta como madre, la intuición de la mujer que algo estaba pasando en su vientre. Pero eso estaba siendo provocado por Dios porque eso iba a conocerse después en lo que es la historia de estos dos mellizos, de estas dos personas, de estos dos seres llamados Esaú y Jacob. Así que ella consultó. Esa palabra siempre debemos nosotros tenerla en nuestra mente, en medio de necesidad, en medio de confusión, en medio de dolor, en medio de duda, siempre debemos nosotros tener en cuenta esa palabra de consultar. ¿Qué significa consultar? Es pedir dirección, es pedir una guía, es saber que estamos en el camino correcto, y eso es importante tener en cuenta, que Dios nos da las salidas en medio de cualquier dificultad o problema. Tenía un problema, pues ella pidió, ella consultó a Dios, y después escuchamos la respuesta. Cuando hay un clamor, cuando una persona está buscando a Dios de corazón, siempre va a haber una respuesta. En este caso, dice el versículo 23, y le respondió Dios, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Y qué creen que pasó? Pues se cumplió exactamente lo que Dios le respondió a Rebeca, y lo que Rebeca estaba preocupada, lo que estaba confundida, lo que estaba ella pensando, realmente Dios le dio la respuesta y hubo ya un consuelo para ella. Así que también podemos resaltar que ella consultó a Dios, no fue a consultar a la mejor amiga, no fue a consultar a su papá, no le pidió a su mamá. Tampoco podemos aquí observar que fue a donde algún familiar o a un profesional. Bueno, en ese tiempo no habían psicólogos, pero seguramente habían personas que podían estar alrededor y darle una respuesta. Ella no fue a ninguna de esas partes, fue directamente a donde Dios. Y de esta historia y de estas actitudes y de estos comportamientos y de estas personalidades podemos aprender realmente esta lección grande,
que una familia de oración es una familia sensible y una familia humilde. Sensible porque nos conmovemos del dolor ajeno y una familia humilde porque dependemos de Dios. Ese es el tiempo que nosotros el día de hoy debemos tomar en cuenta estos dos principios para tener una familia de oración. Habíamos aprendido de Abraham y Sara sobre lo que es una familia de fe. Hoy estamos aprendiendo cómo se debe tener una familia de oración, pues debemos de ser sensibles y también humildes. Para tener una familia de oración, primero debemos buscar en medio de todo esto a Dios. Él conoce nuestras necesidades. La Biblia nos enseña que antes que nosotros podamos pedirle, Él ya conoce. Y qué bueno que consultemos a Dios, qué bueno que dependamos de Dios, qué bueno que nos acerquemos a Dios. Y hay muchas promesas en cuanto nos dice que la persona que se acerca a Dios, Él también se va a acercar. Pero asimismo que la persona que se aleja de Dios, Dios no está obligando a la persona para que lo acepte en su corazón. En este mundo Dios nos ha dado una libertad, un albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. Desde antes, al mismo pueblo de Israel, cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, cuando lo estaba proyectando a una tierra prometida, cuando le estaba ofreciendo muchas cosas, antes de que vaya a habitar, a sí mismo le dijo que pudiera pensar o que pudiera decidir, que pudiera también reconocer que hay un camino de bendición y hay un camino de perdición. Hay un camino de bendición cuando les dice, y estas bendiciones te seguirán si obedeces, pero también si desobedeces, estas consecuencias te vendrán. Así que podemos reconocer y hacer conciencia que no es castigo de Dios el que nos esté yendo mal, ni tampoco no es que estamos prosperando porque nos hemos portado bien. No, la situación es algo más profundo y es una relación con el Señor. Los salmos nos enseñan que tener una comunión con Dios siempre nos va a evitar problemas, siempre vamos a tener compañía, protección, cuidado. Y el Señor Jesucristo lo reafirma y lo confirma cuando habla de la parábola de estas dos casas que son construidas, una sobre la roca y otro sobre la arena. Y cuando dice que los vientos, que los mares, que los ríos vienen intempestuosamente y arrebatan contra las casas, ¿y sabe cuál permanece? La que está fundada sobre la roca. Y eso es una figura de que la roca es Cristo. Así que si usted quiere que su casa permanezca, quiere que su casa se establezca y quiere que su casa esté llena de esa fuerza, de ese valor, pues debe permitir que Jesucristo reine en su hogar a través de la oración, siendo sensibles, y también podamos ser guiados a través de la oración, siendo humildes. Una vez más, el apóstol o en la carta a Santiago nos dice que Dios responde, Dios está con los humildes, mas su mirada está lejano con los soberbios, con los orgullosos. Esta es la gran enseñanza que podemos nosotros aprender el día de hoy con la historia de esta familia de Isaac. Dice Isaac y Rebeca. Así que hay amor en el corazón del ser humano, sí, que viene de Dios, y hay también una respuesta de Dios porque Dios nos ama sin condición. Cristo es el mejor ejemplo de amor. Él murió en la cruz por toda la humanidad y Él nos dio un amor incondicional. Así que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Finalizando entonces, haciendo esta conclusión, es necesario y también es urgente, es vital, es importante tener una familia de oración. ¿Usted quiere tenerla? Entonces podamos una vez más revisar este ejemplo de Isaac y Rebeca y podemos también orar como ellos. Y sabemos que en algún momento, en su debido tiempo y bajo su voluntad, Él nos va a responder. Podemos terminar entonces con una palabra de oración y podemos también esperar que Él haga su perfecta voluntad. Gracias Dios te damos por la oportunidad una vez más
de poder conocer que sí podemos y debemos y queremos tener una familia de oración. Gracias por enseñarnos que a través de la sensibilidad de conmovernos por el dolor ajeno, y en este caso de nuestros familiares, de nuestra esposa, podemos escuchar que tú respondes, que tú realmente nos atiendes y nos respondes. Y gracias también porque podemos tener esa guía a través del Espíritu Santo y tu palabra y estar dependiendo de ti cada día. Que tú hagas tu perfecta voluntad y que permitas que en los hogares podamos tener siempre una vida de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Una vez más, deseándoles de todo corazón que Dios les bendiga rica y abundantemente.